norte del sur. Se nos viene julio y con ellos las elecciones del 28 de julio de este año 2024. Momento de esplendor, momento de alegrías, momentos de esperanza para la gente. Y bueno, efectivamente Venezuela pues ya montada en el escenario electoral, cada una de las candidaturas, no tengo la menor duda pues de que el escenario de las elecciones, como lo digo, pues así lo veo. Y es un escenario que para mí particularmente tiene un gran nivel de complejidad, porque cuando las elecciones se presentan con niveles de complejidad, esto indica pues de que efectivamente cada una de las fuerzas políticas están ante la realidad que al fin y al cabo será concreta en un momento determinado. Cada una de las fuerzas políticas asumen pues el compromiso de organizar lo que tienen a la mano. En este caso, los seguidores del doctor Edmundo González Urrutia y por otro lado los seguidores del chavismo, en este caso de Nicolás Maduro Moros, ya que se presentan pues como las dos alternativas con la fuerza suficiente para asumir el compromiso y ganar las elecciones. Pero esto definitivamente yo lo veo muy complejo, no lo veo fácil, digo desde la perspectiva de los resultados que a veces la gente logra creer de que las cosas se van a dar así tal cual como se ven muchas veces el tema en las redes, y definitivamente no queremos ubicarnos en el contexto de la realidad, y la realidad es no siempre lo que indican las concentraciones, no siempre lo que indican las encuestas, no siempre lo que indican las redes sociales, porque al fin y al cabo eso genera un abultamiento en el tema pues de los posibles resultados de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo a la perspectiva que tenga quien realiza el estudio, en este caso de las encuestas, o quien realice algún tipo de documento que permita pues exaltar las bondades del candidato de su preferencia. Yo sigo insistiendo que esto yo lo veo muy complejo. ¿Por qué menciono que es complejo? Por el hecho de que está presente una gran maquinaria electoral y está presente por un lado un inmenso voluntarismo. Esa es la gran realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y qué ocurre? De que alguien decía alguna vez que los deseos no empreñan, y esa es una realidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, hay mucha gente que usted ve en TikTok, ¿no?, que ve en las redes sociales o en su plataforma de YouTube, y uno queda impresionado ellos cómo hablan de las elecciones, de todo lo que viene ocurriendo en Venezuela, pero cuando tú revisas, son personas que están apuntando hacia un triunfo, pero al fin y al cabo su voto no cuenta porque definitivamente la mayoría están fuera del país. Entonces, eso es una realidad inobjetable. Es el hecho mismo de que estás fuera del país, no estás donde se cuecen las habas, donde se tiemple el acero, como lo es estar en la geografía pues venezolana, y desde afuera, desde los Estados Unidos, desde algún país de Sudamérica o desde la vieja y vetusta Europa, en este caso particularmente muchos venezolanos que están en España, estás llamando al impulso de un voto y a vivir una algarabía del cual tú no vas a ser copartícipe con tu voto que es necesario para ganar. Esa es una realidad del escenario y por eso me planteo aquello de que así lo veo. Pero de la misma manera, si ustedes comienzan a observar las encuestas, es impresionante el tema de la parcialidad en función de las candidaturas respectivas. Y entonces uno se consigue con unas encuestas que presentan unos números. Lo que voy a decir, la gente de una vez busca etiquetarte, la gente busca de una vez señalarte como parcializado o que pertenece pues a alguna de las toldas políticas, pero nosotros tenemos que ser realistas, debemos ser objetivos con el escenario electoral. Porque no puede ser que yo soy el representante de una encuestadora y digo que mi candidato tiene 65%
y lo digo en las entrevistas a viva voz, de que es nuestro candidato o es mi candidato. Escuchemos. Le dejo la oportunidad de responder. González Urrutia arrasaría en ese proceso electoral, sin duda alguna, porque es que 25 años de gobierno continuo es demasiado. Los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Y en el caso venezolano no es que ha sido un buen Allí cuando tú gobierno, escuchas de que el dueño, el representante de la empresa de encuestas, el encuestador, al fin y al cabo, son un grupo de jóvenes que salen a encuestar casi siempre, a hacer el trabajo de calle, de campo, pero el dueño de la empresa, de la encuestadora, se expresa sin tapujos, demostrando una parcialidad hacia un candidato. Eso ya deja mucho que desear porque existe un principio de afinidad entre el dueño de esa empresa encuestadora y el candidato a quien ellos sugieren como el posible o el eventual ganador. Entonces esas cosas nosotros tenemos que revisarlas con mucha responsabilidad. Y son muchísimos los casos. Por ejemplo, escuchen esto. Lo han hecho, yo dudo que podamos ganar y triunfar de cara al 28 de julio. Bien importante lo que mencionaba de la participación y que lo veíamos también con las cifras de frente le dicen al país de que su encuestadora está con X candidato. Entonces allí se pierde la objetividad del estudio o del muestreo, porque al fin y al cabo eso pudiese ser manejado con la discrecionalidad del caso a la hora o de retener números o de levantar números. Esa es una realidad. Y lo otro es que yo quiero invitar una vez más al pueblo venezolano, a esa ciudadanía, que no se deje llevar por todo ese conjunto, yo no diría que folclórico, pero ese conjunto de respuestas mediáticas, respuestas en las redes, que pareciera que no hay más alternativas sino una sola opción ganadora. Y yo creo que la realidad es otra cosa, porque repetía al inicio, es un tema de maquinaria contra voluntarismos. Y el voluntarismo usualmente genera aquello del síndrome del candidato, genera aquello donde todo el que se ríe contigo va a votar por ti. Craso error pensarlo. Y dentro de esa realidad del gentío que corre en algarabía y se atraviesa y sufre y llora y expresa y se ríe, mucha de esa gente, usted le pregunta con la responsabilidad del caso que si está inscrito en el consejo, en este caso en el poder electoral, y la respuesta es de que no tuvo tiempo de inscribirse. La respuesta es de que no había un espacio o un sitio institucional donde asistir o porque se le olvidó y nadie le informó. Entonces hay mucha gente que anda con los candidatos, corren con los candidatos, abrazan a los candidatos y ese voto usualmente no participa. Entonces tenemos que ver la cosa con mucha responsabilidad. Y por eso cuando hay analistas que describen el escenario con la objetividad con que ellos aprecian y no dan una respuesta contundente, hay quienes no les gusta escuchar eso, porque ese experto en el tema de las estadísticas electorales está hablando de una aproximación a la realidad, pero que aún no logra definir cómo pudiese ser el resultado final. Y eso a mucha gente no le gusta. Pero esas son las verdades que hay que decir. Escuchemos. Es que tú tienes al Mundo González Urrutia como un candidato unitario de la oposición. Ese es Luis Vicente de León. Luego tienes Maduro, propiamente dicho, que es una fuerza política y que no podemos, digamos, como que multiplicar por cero como si no existiera. Eso es ridículo. Claro que es un candidato, y es un candidato que... Entonces cuando nosotros comenzamos a ver en el conjunto de entrevistas, casi siempre matutinas, que arrancan desde las 6, 7 de la mañana, en las diversas estaciones radiales de la ciudad capital e inclusive de la provincia,
lo que mucha gente pretende escuchar es que digan que su candidato es el ganador. Y si alguien no lo dice, entonces es señalado como una persona que está en contra del eventual triunfo o del hipotético triunfo de alguno de los candidatos. Vamos a pasearnos por esta entrevista que se le hizo a Francisco Bello, pero utilizando un poco la estadística de la gente que se fue y que no está inscrita, pienso que eso debe situarse en cerca de 3 millones en los electores que están inscritos en el registro electoral y que están en el exterior. Y otra cosa que debo decir. Entonces son realidades, mis hermanos, por eso digo que son unas elecciones muy complejas, son elecciones muy complicadas, a pesar de que se mantiene un alto nivel, o se va a mantener un alto nivel de polarización, pero la realidad es que también la maquinaria va a jugar un papel fundamental. La capacidad de movilización y de sacar a la gente a votar. La capacidad de manejar la Big Data, la capacidad de manejar efectivamente el padrón electoral por cada municipio de los 335 que tiene el país. Porque a veces se escucha de que las movilizaciones de algún partido van a montar allí, se van a llevar a gente que va a votar entonces por el otro candidato. Eso es una media verdad. Porque usualmente, con el conocimiento pleno de los territorios, la gente sabe quién es oficialista y la gente sabe quién es opositor. Y si eres opositor al gobierno, usualmente la gente da un paso atrás y así sean vecinos, no se monta en el carro que va a llevar la movilización. Entonces uno escucha discursos en los comentaristas, en los analistas, que siento que a veces está sesgado y no está diciendo la verdad. Este es un tema fundamental de aparato, de estructura, de militancia organizada, porque es la manera de construir orgánicamente el voto que al fin y al cabo llena la gran bolsa electoral, la gran caja electoral y permite el triunfo. Si eso no se da, si no hay organicidad, si no hay obviamente organización, si no hay posibilidad de arrastrar y llevar a la gente desde por la mano, por un brazo, recogerlo en su casa y volverlo nuevamente a regresar a destino, mucha gente no vota. Y con todo el ánimo que hay dentro de las perspectivas de intencionalidad de participar, tampoco se puede negar que todos los expertos hablan de que la abstención en el marco del llamado 30%, 35%, hay muchas posibilidades de que se mantenga. Eso nos dice a nosotros de que los históricos electorales pareciera que tienen la misma secuencia en cada periodo electoral. Por lo tanto, si se mantienen esos niveles, aún así la elección sigue siendo entonces bastante compleja. Entonces, recuerden, mis hermanos, que es importante ser objetivo en el análisis, a pesar de que la pasión juega un papel fundamental en el tema de unas elecciones, genera efervescencia colectiva y popular, pero se gana es con el voto que participa, que toca la máquina, que toca el tarjetón de su preferencia y que efectivamente cumple con el sagrado deber, como lo es el tema del ejercicio de la soberanía a través del voto. Entonces, es importante que no lo vean como una posición aguafiestas. Es una posición de mucha responsabilidad. El escenario electoral es complicado y complejo si tú no organizas a tus equipos electorales por municipio, a tus equipos de testigos, que a veces para los partidos que gobiernan se les complica armar el grueso de testigos en su jurisdicción. Ahora imagínense los partidos que efectivamente no están en el gobierno y que con tantas incertidumbres mucha gente hace imposible
y se niega a veces a ser testigo en las mesas. Entonces, no se dejen engañar y no se llamen a cuentos. Las elecciones se ganan con absoluta organización, muy por encima de los grandes voluntariados. Y recordando aquello, como lo dicen quizás en los llanos, los deseos muchas veces no empreñan. Saludos.